Y dice la palabra: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Fieles y prudentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a ser una iglesia fiel y una iglesia prudente. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora, esto es algo muy importante y yo quiero que podamos nosotros comenzar por poder definir qué es prudencia y qué es fidelidad. Hermanos, la prudencia, ¿verdad?, se ha definido como la capacidad del ser humano para medir sus consecuencias. Nosotros muchas veces, como yo le he dicho a usted, yo decido, ¿verdad?, qué pecado tomar. Lo que tú no decides son tus consecuencias. Y a veces nosotros quisiéramos decidir las consecuencias y le decimos: Señor, yo no quiero pasar por este tiempo, yo no quiero pasar por esta prueba, yo no quiero a un hijo enfermo, yo no quiero una hija enferma, yo no quiero las consecuencias. Si tú eliges un pecado, ya elegiste consecuencia. No es de que la vas a poder, ¿verdad? Tienes la opción de decir sí a la tentación o decir no. Ahí sí tienes opciones. Pero cuando ya estás delante de las consecuencias, no lo estás. Entonces el prudente no elige consecuencias, el prudente elige tentación. Y la elección del prudente es decirle que no a la tentación. Me motivan sus amenes. La prudencia, ¿verdad?, es la capacidad de nosotros para poder venir y medir, ¿verdad?, las consecuencias. Tenemos nosotros que actuar de manera responsable. El prudente actúa de manera responsable. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, tiene que actuar de manera responsable. Yo no actúo como iglesia cuando estoy adentro de estas cuatro paredes. Yo actúo como iglesia cuando estoy afuera de estas cuatro paredes. Y como les decía ayer, creo que es, ¿verdad?, ser responsables, el poder venir y cuando la ciudad se está preparando para abrirles, ¿verdad?, puertas y altares a la muerte, poder venir y salir y decir: Cristo vive, Cristo está vivo, Cristo no está muerto y Él es el único que tiene poder de darle vida a esta ciudad. Nosotros tenemos que ser responsables delante de nuestra familia. Una iglesia, ¿verdad?, prudente tiene que ser responsable delante de su familia, con su testimonio, con sus acciones, etcétera, etcétera. La prudencia también, ¿verdad?, nos hace respetar la vida y la libertad de los demás. Tenemos que respetar esa parte. Primera de Samuel capítulo 18, verso 14. Mire, léalo conmigo aquí en la pantalla. Dice: David se conducía prudentemente en cuántos de sus asuntos, iglesia. ¿En cuántos? ¿Y cuál era el resultado de él conducirse de manera prudente en todo lo que hacía? Que dice que el Señor estaba con él. Entonces yo quiero que usted entienda esta parte. Hace un momento, ¿verdad?, nos hablaban también de la parábola de las vírgenes, donde hay una parte a la que se le llama las vírgenes prudentes. Entonces Dios está con la iglesia prudente. Dios siempre va a estar con una iglesia que actúa de manera prudente, no con una iglesia insensata, no con un pastor insensato que lleva a la iglesia a ser insensata, que lleva a la iglesia, a ser necia. Dios va a estar con un pastor prudente. Dice la palabra que David era un hombre que desarrolló esa capacidad, que en todos los asuntos que él iba, todas las decisiones que David iba a tomar, lo primero que hacía era pensar en la consecuencia, porque insisto, el prudente, ¿verdad?, se anticipa a las posibles consecuencias. Entonces, si David decía: esto me va a dar un momento de diversión a mí, pero va a afectar el reino, David decía que no. Si usted dice: esto me va a dar un momento de diversión a mí, pero va a afectar mi célula, va a afectar mi iglesia, va a afectar mi familia, el prudente dice que no. Me motivan sus amenes. El prudente no dice: pues a mí, ¿verdad?, ¿qué me importa a los demás? Yo voy a decir que sí, porque yo quiero, porque yo lo quiero, yo lo necesito. El prudente debe de tener cuidado.
También la palabra dice que la iglesia debe de ser fiel, no solo prudente. Y la fidelidad, anote esto, es una característica de alguien que es leal. Muchas veces yo he escuchado gente que dice que fidelidad y lealtad es lo mismo y no es así, ¿verdad? La fidelidad es la característica, es la muestra, es la evidencia de que ese hombre o esa mujer es leal, tiene lealtad. Y sabe que este mundo necesita una iglesia leal. No una iglesia donde tú entres y no puedas tener la confianza en esa iglesia porque te vas a sentir perseguido, te vas a sentir acusado, te vas a sentir juzgado, etcétera, etcétera. Sino una iglesia en la cual puedas confiar. La fidelidad es el nivel más alto de la lealtad. Segunda de Crónicas capítulo 31 verso 18 dice: eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud. Diga conmigo, toda la multitud. No, pero otra vez diga, toda la multitud. Fíjese bien eso, mire, porque con fidelidad consagraban, con fidelidad se consagraban. Y consagrar, mire, es tomar algo y ponerlo aparte para Dios. Y decir, esto es para Dios. Entonces dice que los hijos, ¿verdad? Que las mujeres, que los niños, todos se consagraban a través de la fidelidad. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que es venir a la iglesia a gritar que queremos ser santos y santos y santos, pero salimos, somos infieles. Entonces entendamos claro esto, que la iglesia lo somos aquí adentro y allá afuera también. Y la palabra del Señor dice que la iglesia que se vuelve la novia número 1 va a ser una iglesia prudente que siempre va a medir sus consecuencias. Y número 2 va a ser una iglesia que va a consagrar su vida de santidad, su vida de consagración va a tener mucho que ver con lo fiel que esa iglesia sea a Cristo. Yo no soy fiel porque quiero que me den un puesto de privilegio dentro de la iglesia, sino que soy fiel porque de esa manera me consagro para el Señor. La iglesia prudente y fiel construye su vida sobre una sola roca que se llama Jesús. Ese es el único fundamento de una iglesia prudente y fiel. No hay otro, no le busquemos más. Si nuestro fundamento como iglesia no es Jesús, en vano estamos haciendo todo lo que hacemos. En vano estamos haciendo. A la primer tormenta y prueba que venga sobre la iglesia se va a venir abajo. Estamos siendo negligentes al construir y a edificar una iglesia si nuestro fundamento no es Jesús. Entonces una iglesia que es prudente, una iglesia que es fiel, debe de tener a Jesús. Tiene como fundamento una sola roca y esa es Jesús. Toma siempre en cuenta la voluntad de Jesús para cualquier decisión. Imitamos a Jesús. Lo más importante que nosotros podemos imitar de Jesús es como Él, siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia, dice el libro de Hebreos. La palabra de Dios dice, Él es nuestro sumo sacerdote por excelencia, porque Él en su condición de hijo aprendió a ser obedientes. Y esa es una parte que le cuesta a la mayoría de las iglesias y nosotros también. Nos cuesta mucho poder ser obediente. Por eso es que nosotros siempre estamos, pasando por diferentes procesos. Recuerde mucho bien esto, que los procesos, las pruebas son las que forman nuestra vida. Las pruebas son las que nos van formando, ¿verdad? Hay una frase que dice, un cuerpo enfermo es un alma en proceso. Entonces muchas veces está mi cuerpo siendo oprimido, porque ahí es cuando puedo tener sujeta mi carne y Dios está metiendo un proceso. Y eso puede comenzar aún desde nuestra niñez, donde Dios está formando el alma, ¿verdad?, de un siervo, de una sierva de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y la vamos a hacer aprendiendo a ser obediente. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la única roca. Ahora, se necesita prudencia para edificar sobre Cristo. ¿Sí dice amén conmigo? Se necesita prudencia para edificar, ¿verdad?, sobre Cristo. Insisto, está, ¿verdad?, la iglesia insensata y la iglesia prudente. Entonces,
nosotros podemos aquí todos ser la iglesia del Señor, y dentro de esta iglesia hay una iglesia insensata y hay una iglesia prudente. Entonces, cuando tú quieres construir tu vida sobre Cristo, vas a necesitar ser prudente sí o sí. Cuando consigas, dice la palabra, la prudencia, debes de protegerla y de cuidarla de la influencia de Satanás. Póngame mucha atención a lo que vamos a leer, por favor. Mateo capítulo 10, verso 16. Léalo conmigo aquí en la pantalla. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Nosotros siempre vemos a la serpiente y luego, ¿verdad?, la asimilamos con el diablo. Y decimos Satanás, ¿verdad? Y le damos siempre esa idea. Escúcheme bien, el diablo siempre va a buscar a aquella persona que tenga mayor influencia para poder venir y de un solo golpe tirar a más personas. El diablo va a buscar tirar al pastor porque dice la palabra que una vez que el pastor es herido, se dispersan las ovejas. Entonces, ¿por qué el diablo escogió a la serpiente? Porque era un animal prudente dentro del Edén. Recuerde que la serpiente no fue creada por Satanás, ni Satanás la puso en Edén. Dios la puso ahí y le dio una capacidad a cada animal que había en ese lugar. Dice que ahí, ¿verdad?, que a la paloma, mire, le dio sencillez. Y dice que a la serpiente le dio prudencia. Entonces el diablo empieza a ver los animales que hay en el Edén y dice: ¿a quién de estos voy a utilizar para poder venir y apartar los planes y los propósitos de Dios en esta pareja? Y se da cuenta que quien tiene las herramientas que necesita Satanás utilizar es la serpiente. Y la herramienta que utilizó Satanás es la prudencia. Y la herramienta que quiere usar Dios es la prudencia. Él mismo dijo, ¿verdad?, ¿a quienes les abrió la puerta y las dejó entrar? A las vírgenes prudentes. Entonces yo quiero que usted entienda que esta es una lucha que hay dentro de nosotros. ¿Tu prudencia va a servir a Dios o va a servir a Satanás? Y eso va a depender de las decisiones que tomemos como iglesia. Nosotros no podemos venir y voltear a ver a otra iglesia y justificarnos y decir que como ellos lo hacen. No, nosotros tenemos que usar nuestra prudencia como instrumento para Dios y no para Satanás. Entonces, dentro de todos nosotros, dentro de cada uno de ustedes, hay un nivel de prudencia. Dios ruega, clama, porque tú rindas esa prudencia a Él. Él no te va a obligar. Amén. Pero Satanás está buscando todas las artimañas y mañas que puedas saber, atacándote a través de tus hijos, de tu familia, de tu dinero, de tu economía, de tu salud, de todo lo que pueda, para que dejes de ser prudente para Dios y comiences a ser prudente para el diablo. Y dice la palabra que utilizó, mire, a la serpiente. La utilizó para poder venir y dañar los propósitos de Dios en Adán y en Eva. ¿Eres el más prudente de tu familia? A ti es a quien el diablo va a querer capturar para dañar esa familia. Eres el más prudente, pero eres el que más grita. Eres el más prudente, pero eres el que más se enoja. Eres el más prudente, pero eres el más rebelde. Eres el más prudente, pero eres el que más trae problemas a esa familia. Y no te estás dando cuenta que estás siendo usado por el enemigo. Entonces la palabra del Señor dice que cuando nosotros obtenemos la prudencia que el Señor nos ha dado, tenemos que cuidarla de toda influencia del enemigo. Amén. Veamos lo que es la prudencia ante los ojos de Dios. Primeramente vemos que la prudencia es una virtud que tiene que tener la novia de Cristo. La prudencia es una virtud que debe de tener la novia de Cristo. Hermanos, no importa cuántos años tengamos en la iglesia y cuánta Biblia sepamos, no importa cuántos años de pastor tengas, si eres un insensato te vas a quedar. La prudencia tiene que ser parte de las características de un cristiano que esté esperando a Cristo. Si usted me dice que espera a Cristo y es un insensato, la palabra del Señor dice que solo se está engañando. Solo se está engañando. Nosotros tenemos que poder tener prudencia. Mateo capítulo 25, verso 4, dice la palabra del Señor:
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes tenían dos manos, una para cargar su lámpara y otra para cargar su vasija con aceite. Así caminaban las prudentes. Así debemos caminar. La lámpara es la palabra de Dios y el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, una iglesia, ¿verdad?, prudente, no le puede faltar la palabra de Dios, ni tampoco le puede faltar la comunión con el Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a tener una relación y una comunión con Él, como lo hemos estado haciendo. La prudencia nos ayuda a guardar, de manera correcta nuestra salvación hasta que Cristo venga. La prudencia te va a ayudar a guardar tu salvación. Escúcheme bien, la salvación no depende de la prudencia, pero la salvación se puede perder por falta de prudencia. Y nos podemos quedar afuera, como lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes, lo que acabamos de leer en Mateo 25. Entonces yo tengo que poder venir y ser una iglesia prudente. ¿Sí dice amén conmigo? Uno de los frutos, anote esto, de la prudencia es la paciencia. La paciencia ante las dificultades. La prudencia siempre te mostrará la falta de aceite en tu vida. Cuando tú eres una persona prudente, nunca estás observando tu lámpara, siempre estás observando tu vasija. El insensato mira la lámpara, el prudente mira la vasija, porque el prudente sabe que la lámpara sí o sí va a desgastar el aceite. La lámpara es para eso, es para consumir el aceite, pero la vasija es para, ¿verdad?, guardarlo, para tener provisión. La vasija es para tener aceite. La vasija es para guardar y la lámpara es para que lo consuma. Entonces la insensata ve la lámpara y dice, todavía le falta un poquito. Como cuando usted, ¿verdad?, de bandido, ya lleva quién sabe cuántos minutos, ¿verdad?, cuántos días viendo el marcador de la gasolina en su carro, mire hasta tope y dice, todavía aguanto una rayita. Y ahí va orando el Señor, nada más hazme llegar, Señor, hazme llegar y hazme llegar. Y eso hacemos con el aceite, decimos, todavía aguanto, sí aguanto un fin de semana más así de carnalote como estoy. El domingo, Señor, el domingo llego, hazme llegar nada más hasta el domingo, que me aguante este poquito de fe para el viernes y el sábado. El insensato siempre está viendo la lámpara y siempre dice, sí aguanta, sí aguanta, sí aguanta, sí aguanta. Pero el prudente no mira la lámpara, el prudente mira la vasija. Eso es lo que mira el prudente. La iglesia no está mirando la palabra. La palabra sola fluye. La palabra tiene una profecía y es que nunca va a pasar y nunca va a regresar vacía. La palabra ahí está. La lámpara, insisto, esa se mantiene encendida y siempre consume, ¿verdad? Pero el aceite, la comunión con el Espíritu Santo es diaria. Y la tienes que buscar, y la tienes que cultivar, y tienes que estar ahí en presencia de Él. El prudente tiene que estar viendo hacia la vasija siempre. ¿Sí dice amén todavía? La prudencia siempre nos va a llevar a creer en Dios, a creerle al poder de Dios. Que nosotros siempre podamos creer en el poder que Dios, ¿verdad?, ha derramado y tiene para nosotros. Hágase por favor 2 preguntas, anótelas. Número 1. ¿Qué tan prudente y fieles estamos siendo delante de Dios? Anótela de manera personal, póngale, ¿qué tan prudente y fiel estoy siendo delante de Dios? Anote esa pregunta y por favor póngale respuesta. La segunda pregunta, si hoy fuera evaluada mi prudencia, ¿qué calificación me darían? Si hoy fuera evaluada mi prudencia, ¿qué calificación me daría? Le vuelvo a repetir, si ya captó y entendió el mensaje, usted va a evaluar su prudencia no por la cantidad, ¿verdad?, de aceite que hay en la lámpara, sino por la cantidad de aceite que hay, ¿dónde dijimos? En la vasija. Proverbios capítulo 17, verso 27. Léalo conmigo por favor aquí en la pantalla, dice la palabra de Dios. Proverbios 17, 27. A ver, hermana, póngame la cita por favor.
El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Mire, este versículo no le gusta a las mujeres, ¿verdad? Es complicado que ellas lo cumplan. Mire, dice, el que ahorra sus palabras tiene ¿qué? Y mire la segunda parte. De espíritu prudente es el hombre entendido. De espíritu prudente es un hombre o una mujer que es entendido. La palabra del Señor nos llama a renovar nuestro entendimiento y dice que la renovación va a comenzar cuando tú empiezas a separar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Yo he escuchado gente que dice que por tener muchas cosas, ¿no? Orden, programas, tiempo, lo que usted quiera, que no somos espirituales. Y bueno, ese es el punto de vista de cada uno. Pero claro que sí. Y tiene que ver con que aprendamos a tener entendimiento de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios va a hacer. Dios no nos dio una capacidad grande en nuestro conocimiento, en nuestro cerebro, para que no lo usemos para las cosas espirituales. Y dice la palabra que cuando tú logras entender, tu espíritu se va volviendo más prudente. Escúcheme bien esto, por favor, porque esto es clave en el mensaje de hoy. Cuando tú comienzas a entender. Muchas veces decimos, pastor, leo la Biblia y no la entiendo. Y de repente un día estás leyendo la Biblia y comienzas a entenderlo. Y te alegras y te emocionas y dices, ya entendí qué dice aquí. Ahí tu espíritu comienza a obtener prudencia. Y mientras más vayas tú entendiendo, más la prudencia será sobre tu vida. No tenemos nosotros que sacrificar lo espiritual, tenemos que sacrificar la carne, el pecado. Sí, dice amén conmigo. Nuestras debilidades. La falta de prudencia hará siempre, mire, grábese bien esto en su corazón, de verdad se lo quiero regalar, hasta para que usted vaya y lo postee si quiere en su Facebook. La falta de prudencia hará caer la fe más fuerte en el pecado más pequeño. La falta de prudencia en un hombre, en una mujer, si es prudente, tiene mucha fe, pero es verdad, es insensato, no es prudente. Entonces, la falta de prudencia, ¿sabe qué? Llegar a la condición de vírgenes de la iglesia no es algo pequeño. Se necesita fe para ello. Y ahí habían 10 vírgenes, mire, todas con fe, todas creyendo en la venida de Cristo. Tenían una fe fuerte, una fe grande. Pero la falta de prudencia hizo que esa fe tan fuerte cayera en un pecado tan pequeño. Qué difícil que es para muchos, ¿verdad?, guardar su vida en virginidad. Ellos lo hicieron, lo lograron. Una tarea grandísima, lo lograron. Pero en un pecado tan pequeño, terminaron perdiendo una fe tan grande. Entonces yo quiero que usted entienda que no tenemos que jugar nosotros con esta parte, sino que la tenemos que tener bien clara en nuestros corazones. Amén.